Muy buenos días, es domingo y tenemos ahí la semana por delante para ver mucho de lo que va a suceder en esta que sí es la última semana de ese movimiento de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Aquí ha llegado el punto final porque no le quedan más días a los bancos centrales para seguir haciendo subidas de tipos de interés y para intentar frenar una escalada de la inflación que parece que empieza a dar síntomas, pero que no se empiezan a ver todos los resultados todavía en la fotografía que nos va dando el mercado. La clave fundamental de la semana está en el miércoles, Reserva Federal, en el jueves, Banco Central Europeo, movimiento de subida de los tipos de interés en el entorno de los 50 puntos básicos, parece casi seguro por parte de la Reserva Federal en el 4,5, queda alguna duda un poquito más en el Banco Central Europeo, si pudiera volver a repetir un 0,75, parece complicado, parece difícil que lo quiera hacer, pero ahí queda que pueda volver a ponerle encima de la mesa una subida del 0,75, no lo parece. Esta mañana la gran parte de los analistas están debatiendo, dirimiendo en el entorno a dos posturas. Se puede decir que hay una postura más dura, que la está planteando Joseph Stiglitz, que en un artículo esta mañana en Project Syndicate plantea cómo los bancos centrales, pero sobre todo la Reserva Federal, está creando una herida cuyas cicatrices tardarán mucho en solventarse. Dice Joseph Stiglitz, no es la primera vez que indica el punto de que hay componentes deflacionarios en la economía. Dice Joseph Stiglitz que esos componentes deflacionarios van a crear un problema a medio-largo plazo para la economía norteamericana y para el conjunto del crecimiento global. Dice que ahora mismo no hay ningún síntoma de que la inflación venga del lado de la demanda y que eso está viéndose en el entorno de un mercado del trabajo, en un empleo que no se está destruyendo, no se está generando desempleo precisamente porque ese movimiento de subidas de tipos de interés no impacta ahí. Está impactando, pero hay suficiente fuerza en la demanda como para poder resistir vía ahorro embalsado. Y dice Joseph Stiglitz que se está cometiendo un error histórico por parte de la Reserva Federal, por parte de Jerome Powell. Por un lado, está haciendo que el resto de bancos centrales intenten ir al mismo ritmo para no tener problemas de exportación, para no tener problemas de moneda. Pero dice Joseph Stiglitz que siendo ese un problema fundamental, el otro gran problema está en que la Reserva Federal y los bancos centrales no están entendiendo la fuerza de la inflación vía oferta y que nada han hecho vía política monetaria para que baje el precio del petróleo en la última semana y sin embargo va a tener un efecto más fuerte, más impactante en la inflación, en los precios, que todos los movimientos de subida de tipos de interés que está haciendo la Reserva Federal y el resto de bancos centrales. De tal manera que Joseph Stiglitz está liderando una de las teorías sobre que los bancos centrales están sobreactuando de manera equivocada contra la inflación en los últimos meses. La mayor subida de tipos de interés de las últimas 4 décadas se está produciendo sobre la base de una inflación de oferta a la que poco o nada está actuando esa subida de tipos de interés. Y dice Stiglitz, solo hay una manera de que esa subida de tipos de interés impacte en la oferta, y es causando una recesión global de consecuencias inesperadas, implanteables ahora mismo, pero que sí pondría a la oferta en una situación de verse descompensada con la demanda. Dice, ningún movimiento de subida de tipos de interés va a fabricar mejores microchips y más baratos, va a producir que la crisis alimentaria mejore, va a producir que la crisis energética reduzca sus precios y sin embargo va a hacer un daño enorme sobre una parte de la población más vulnerable a la que el impacto de la subida de tipos de interés le va a impactar sobre todo en el primer semestre del año. Y dice Stiglitz, imagínense que aún así la subida de tipos no destroza los beneficios empresariales y por tanto puede haber una segunda ronda de inflación vía demanda, ahora sí, por el aumento de los salarios. ¿Qué podría hacer ahí la Fed? Seguir subiendo tipos, porque al final lo que nos está demostrando la Fed es que no sabe hacer más que tocar la palanca de subir o bajar tipos sin ningún tipo de sentido, más allá del número de la inflación que está impactando en la economía. La otra parte, la otra tesis
que se mueve en el mercado es la de JP Morgan, Jamie Dimon, diciendo, parece que no, el diluvio, ¿no? La tormenta perfecta que decía hace unos meses Jamie Dimon de JP Morgan no ha sido suficiente, y ahora habla JP Morgan, no Jamie Dimon, de Armageddon en la economía. Armageddon de la economía por unos tipos de interés que se fueran en el segundo semestre del 2023 hasta el 6,5%. Lo que plantea JP Morgan es la otra tesis contraria a la de Joseph Stiglitz. Los tipos van a ir al 4,5% este miércoles, al 5% en febrero, y a partir de ahí una pausa, medio año, para que en la segunda parte del 2023 veamos si los tipos tienen que irse hasta el 6,5%, ojo con lo que puede pasar con el mercado, con la renta variable, también con la renta fija, intentando emular el desastre de resultados de este año en la renta variable y en la renta fija. Podríamos estar en unos resultados o en un movimiento del mercado muy parecido. Y lo que dice JP Morgan es que igual no tiene otra alternativa a Powell que en el segundo semestre del 23 volver a subir los tipos de interés. Si hay alguien que en todo este entorno parece que va a salvar al conjunto del mercado, pues los analistas empiezan a coincidir en que es China. China relajando ya las políticas de COVID-0, casualmente después de las protestas en las calles por esa política de COVID-0 de restricciones, que parece haber hecho mella en el gobierno chino, dándose imagen también de aperturismo sobre la política china respecto a su población, lleva a que se espere por parte de JP Morgan, de Bank of America, del conjunto de la banca patrimonial, un crecimiento de China que esté en el entorno del 5%, y si consigue salir un poquito antes y mejor en el 2023, que pudiera llegar incluso al 5,5%, es decir, el dato que se esperaba para este 2022, que se va a quedar en el 3%. Es decir, se espera que China repunte y mucho y sea gran parte del crecimiento que se espera ahora mismo para la economía mundial. Ni Estados Unidos ni Europa va a aportar mucho al crecimiento mundial. Se espera como mucho un 0,2 de Europa, un 0,4 de Estados Unidos en 2023, y se espera gran parte del crecimiento alrededor de China, pudiendo estar el crecimiento global en el entorno del 3% impulsado por emergentes, no solo China, sino China, India. Vamos a ver qué más países de emergentes se pueden apuntar, pero muchos de Latinoamérica, entre ellos México, Brasil, que podrían estar también apuntalando el crecimiento global una vez que Estados Unidos y Europa dan una sensación de frenazo, de ralentización en su aportación al crecimiento de la economía global. Como ven, la fotografía nos da una situación en la que Europa y Estados Unidos tienen que dar mucho más, en la que la energía va a ser la clave. Mañana se va a cumplir una semana del tope al petróleo ruso. Esta semana hay otra cita clave, aparte de la de los bancos centrales que lo eclipsan todo, que es la reunión de los ministros de energía, que se marcharon hace semanas, no parecía haber demasiada prisa, sobre llevar a un acuerdo de verdad del tope del gas en Europa, y se van a reunir esta semana, el 13, el martes, y lo van a hacer en un entorno en el que tienen que volver a plantear lo que le ha dicho, por ejemplo, Pedro Sánchez en Alicante a los líderes europeos, entre otros, y es que hay que tomar una decisión sobre el tope que de verdad sea normal. Ahora se plantea que pudiera estar en los 220 euros, algo que, por ejemplo, España ya ha rechazado. Tiene que estar mucho más abajo, dice España, para que el tope al gas, al precio del gas que pagan los ciudadanos, tenga sentido. Ojo, porque en esta reunión del martes, que está totalmente tomada por el precio del gas en Europa, queda una parte importante también para ver, es qué va a hacer España con el tope al gas que tiene ahora mismo implementado como mecanismo propio, y Portugal, el de la exención ibérica, que antes o después tiene que dar pasos atrás. La exención ibérica no se hizo para que estuviera ad eternum, por lo que España tiene interés especial una vez que se acerca el fin, a mitad prácticamente del año que viene, de la exención ibérica, de cuál es el mecanismo para fijar el precio. Todo parece indicar que los ministros de energía tampoco tienen una pinta de encontrar un acuerdo demasiado sostenible, solvente, para este martes.
Y sin embargo es perentorio para el conjunto de Europa llegar a un acuerdo del gas una vez que el frío ártico ahora ya sí está impactando en el norte de Europa, con temperaturas en el norte de Europa que están llegando al menos 23 grados centígrados. De tal manera que Europa tiene en esta reunión del 13 de diciembre casi la última oportunidad antes de que las decisiones ya se tengan que tomar a pie cambiado y viendo cómo ya no suben las reservas, sino que bajan de una manera agresiva, como vamos a empezar a ver a partir de esta semana que viene, con el impacto de una caída de las temperaturas que se esperaba desde hace prácticamente un mes y que ha tardado mucho en llegar, pero que al final siempre llega. Vamos a ver esa bajada de temperaturas y vamos a ver, decía, llevamos 5 días del tope al petróleo ruso, cómo impacta también en Rusia. La amenaza principal de Rusia ahora mismo está en la posibilidad de una reducción del precio, de la producción, de Rusia, lo que elevaría de manera inmediata un precio del petróleo que está en el entorno de los 75 dólares. Ojo, porque el Brent de los Urales ya está en 40 dólares. Es decir, está solo a 10 dólares del tope propuesto por parte de Europa, negado por el resto de Europa, de que tendría que estar en el entorno de los 30. Pero ahora mismo el tope al petróleo ruso puesto, sobre todo por Europa, en 60 es una broma. Está ahora mismo en 40. Tiene la perspectiva el petróleo de que o Rusia aprieta, reduciendo la producción del petróleo e intentando que el resto de países de la OPEP le sigan antes o después, al menos en el anuncio, de que van a reducir la producción más para intentar mantener el precio en el entorno de los 90, o toda la impresión está en que el precio del petróleo se va a marchar todavía más abajo, dejando todavía más sin efecto el tope al petróleo ruso impuesto por Europa, impuesto por el G7. A partir de aquí hay que ver a quién y cómo está vendiendo Rusia 7 días, casi, ya después de que entrara el tope al petróleo ruso, que se va a cumplir mañana. China, India, esa flota de barcos que está poniendo también Rusia para entregar el petróleo, ¿a qué precio lo están haciendo? Y sobre todo, ver de qué manera los ingresos de Rusia pueden ahora sí verse afectados una semana después por la caída del precio. Fíjense que, volviendo al inicio de estas claves, la clave fundamental para los bancos centrales está en que hay alguien, un ente abstracto económico, que les está haciendo el trabajo sin tener que intervenir ellos. Que toda la intervención que están haciendo ellos no está sirviendo en el fondo para prácticamente nada frente al movimiento económico, sobre todo del petróleo, que se está viendo. Por lo que semana clave para ver la energía, reunión de ministros el martes, miércoles FED, jueves Banco Central Europeo. Pero los tenemos a todos, ¿eh? Todos van a hacer un movimiento de subida, los bancos centrales, en la semana muy duro. Vamos a ver de qué manera los efectos empiezan a verse en el primer semestre del 2023, donde las perspectivas no son de Armageddon, como dice JP Morgan, sus analistas, pero sí pueden llegar a ser muy negativas. Buen domingo y buen negocio, nos espera una semana a tope, cojan fuerzas.